buenas noches a todos y a todas los que nos ven por nuestro programa Plataforma. Espero se encuentren muy bien y también que ya entran en el mood futbolero, ¿verdad? Estamos a horas quizás de iniciar el Mundial de Fútbol. Yo sé que también son temas que pueden ser superfluos o que pueden ser banales, pero también sé que el fútbol a muchas personas les alegra el corazón y además es cada 4 años. Así que los que son amantes del fútbol, disfrútenlo, ¿verdad? Y a los que no, pues van a tener un mes y medio casi para quejarse. Pero bueno, en esta ocasión, en esta noche, quisiera conversar con ustedes sobre un tema que ha generado mucha controversia cuando han habido casos, pero que también es importante tener algunos antecedentes. Es el tema de tierras en El Salvador. El tema de desalojos y derecho a la tierra en El Salvador. ¿Y por qué es importante? Bueno, El Salvador ha tenido innumerables desplazamientos, ¿verdad? Comunitarios, forzados de comunidades enteras por diferentes circunstancias. Una ha sido terremotos, guerra civil, reforma agraria, violencia en el caso de pandillas hace algunos años, y muchas personas, sobre todo en la zona rural del país, han tenido que habitar, ¿verdad? Terrenos que no tenían dueños o que aparentemente no tenían dueños y se han quedado a vivir ahí, a hacer vida ahí, a hacer comunidad. Y esto genera poco a poco, sobre todo cuando el territorio se vuelve de interés para las grandes empresas o para los poderosos, se vuelve un gran problema porque hay comunidades que tienen más de 30 años, ¿verdad? De vivir en un lugar que ya podrían alegar la prescripción adquisitiva, pero que los abogados que llevan los casos de las empresas dicen que no. Entonces vamos a hablar un poco de eso también para entender cuando veamos casos de compañeros y compañeras que luchan por el territorio, que luchan, ¿verdad? Por estos casos, siendo muy importantes y algunos que son muy trascendentales. Bueno, como les decía, hay muchos desalojos, sobre todo en el área rural. Se han dado muchos desalojos en la zona de Oriente, donde se va a construir supuestamente, donde va a funcionar el Tren del Pacífico, los puertos como la Unión u otras zonas que están siendo utilizadas allá. Y más comunidades se ven afectadas y en peligro de ser expulsadas, porque hay actores, grandes empresas, que quieren apoderarse de esas tierras y que además están sacando provecho a los altos precios que se están ahora pagando por esas zonas. Muchas zonas quizás olvidadas del país, pero que ahora están siendo de interés. Este tema, aunque en algunos momentos ha entrado en el debate público, ¿verdad? En la agenda pública, no ha sido suficientemente abordado. Y sí es de interés porque muchas veces lo que hacemos o lo que hacen los abogados o los medios de comunicación es culpar a las comunidades de esta situación, porque siempre vivimos bajo un dogma de propiedad privada, ¿verdad? Siempre prevalece la propiedad privada sobre los intereses comunitarios, los intereses sociales, los derechos humanos y demás. Hay un poeta quizás más famoso salvadoreño, Roque Dalton, que tiene una frase en uno de sus poemas que dice, ¿verdad? Yo acuso a la propiedad privada de privarnos de todo, dice. Y es por esa frase que también hablamos del dogma de la propiedad privada. La propiedad privada no debe prevalecer sobre los intereses comunitarios. Pero bueno, vamos a hablar de uno de los casos más sonados o controvertidos, que es el de la comunidad Lima, en el caserío la Agencia, distrito de Intipucá, La Unión. ¿Verdad? Estamos hablando de la zona de La Unión. Esta comunidad, La Lima, tiene más de 40 años de existencia. Los primeros habitantes de La Lima llegaron en los 70s y 80s en medio de la expansión algodonera y el inicio del conflicto armado, que fue de 1980 a 1992.
Imagínense cuántos años tiene esta comunidad de existir. Han habido muchas generaciones. Nadie había pedido la propiedad de esos terrenos. En el 2024, hace 2 años, 7 familias de la comunidad, de esta comunidad de La Lima, fueron demandados por una supuesta usurpación de tierras. El demandante, un abogado que reside en Santa Tecla, alegaba ser dueño de las tierras y que las personas de la comunidad estaban invadiendo su propiedad. Ya dijimos, hace más de 30, hace más de 40 años de vivir ahí, y en este caso se puede alegar la prescripción adquisitiva. La prescripción adquisitiva es una figura del derecho civil donde se dice que una persona que ha habitado, que ha vivido en una propiedad más de 30 años, sin que ésta haya sido reclamada por sus dueños, puede adquirir esa propiedad. Por supuesto, se lleva a un juicio, ¿verdad?, ante los tribunales civiles y mercantiles, con testigos, con todo lo que se tenga que presentar para que se logre la propiedad. Entonces, estas familias podían alegar la prescripción adquisitiva. Ante esta amenaza, la comunidad de La Lima decidió organizarse en un movimiento indígena para la articulación de los pueblos ancestrales, que se denomina MILPA. MILPA es un movimiento que ha tomado auge, pero sobre todo ha tomado auge porque ha sido perseguido por las autoridades y uno de sus miembros en particular ha sido también acusado y perseguido por las autoridades. Luego de una amplia lucha en los juzgados, ¿verdad?, estamos hablando del 2024, se dio lucha en las calles, en los medios de comunicación, en las redes sociales. En septiembre del 2025, la comunidad obtuvo 2 fallos a su favor por parte del juzgado de Patente y Pucá y la Cámara de lo Civil de la Primera Estación de Oriente, quienes desestimaron la demanda del abogado. Es decir, le dijeron al abogado de Santa Tecla que no podía alegar la usurpación de tierras. Pero la victoria judicial, a pesar que fue respaldada en juicio, no frenó los ataques de ciertas empresas o de ciertos intereses hacia las comunidades que tienen esta misma situación. La comunidad de La Lima ha sido blanco de calumnias por parte de un sector de la opinión pública que califica a toda la comunidad de usurpadora. Esta comunidad, como lo dije, está desde los años 70 en esa zona, así como otras comunidades, y que luchan por su derecho a la tierra, por su derecho a la propiedad, ¿verdad?, sobre todas las cosas. Pero este fenómeno, como les decía, no es exclusivo de la comunidad de Lima en esta época de la Unión. Hay muchas comunidades más. Imagínense, la 10 de octubre en la colonia de Sacramento y otras comunidades que también han sido repoblaciones, ¿verdad?, que por diferentes motivos fueron desplazados de sus zonas originales. Y aquí no importa el contexto, pero los grandes intereses de la empresa, los poderes fácticos, los medios de comunicación utilizan 2 frases que han resonado y que creo que ustedes las han escuchado. Primero, ¿y las escrituras dónde están? Y segundo, todo lo quieren de gratis, ¿verdad?, para justificar o para que las personas no aleguen la prescripción adquisitiva. Estas reacciones o estas preguntas abordan cómo vemos la propiedad en El Salvador y cómo vemos la tenencia de la tierra. El primero es la de la deslegitimación automática de las demandas y afirmaciones de las comunidades rurales, es decir, estamos desestimando que ellas tienen la razón o que están haciendo todo lo posible por tener la propiedad de una manera legal, es decir, alegando la prescripción adquisitiva. El segundo aspecto tiene que ver con una idea errónea pero profundamente arraigada en la cultura,
que la propiedad privada está por encima de todos los derechos, inclusive el derecho humano a la vivienda. Y eso lo decía eh, desde el inicio, ¿verdad? O sea, que pensamos que la propiedad privada está sobre los derechos humanos, no importa siempre y cuando no se tengan los papeles. Esta idea no es neutral ni reciente, ¿verdad? Sino que tiene su origen en la introducción de la propiedad en el sistema de la colonia. Fíjense que estudiando este tema de la propiedad privada en Centroamérica, es muy diferente cómo se repartieron las tierras en Guatemala, El Salvador, Honduras, a cómo se repartieron las tierras en Costa Rica y Panamá. Y muchas teorías dicen que en parte todo el espiral de violencia, la desigualdad, la pobreza, las comunidades desplazadas, empobrecidas, tiene que ver con cómo se repartieron y además cómo se consolidaron estas reformas cuando se privatizaron las tierras y además el despojo de las tierras ejidales y tierras comunales. Porque aquí los poderosos en ese tiempo se quedaron con las tierras, despojaron a los pueblos indígenas, ¿verdad? Y no permitieron que la gente siguiera produciendo para su consumo y para sus familias. Esta noción de propiedad se ha utilizado de forma arbitraria siempre por las élites económicas, ¿verdad? La propiedad en El Salvador tiene un gran peso y la gente siempre quiere acaparar tierras y dejar a las comunidades empobrecidas sin tierras. El problema de este enfoque, ¿verdad?, es que invisibiliza la historia, invisibiliza la experiencia de la población frente a los procesos de despojo e invalida la existencia de otros derechos, como por ejemplo la prescripción adquisitiva. La prescripción adquisitiva es un derecho que se tiene cuando nadie más reclama la tierra, ¿verdad? Y eso, mucha gente piensa, bueno, yo he vivido aquí toda mi vida, ¿verdad? Pero ¿cómo lo puedo hacer legal? Bueno, pueden acercarse a un proceso civil mercantil, llevando testigos, llevando recibos de luz, de agua, de, de la alcaldía, u otros comprobantes que dicen que ustedes han vivido ahí. Esto también lo pueden asesorar diferentes abogados, aunque es un camino tortuoso, largo, caro, pero es posible hacerlo, la ley lo permite. Es más, está en el Código Civil y Mercantil y además hay un proceso que se puede realizar. Así se pueden legalizar las tierras. Por supuesto, aquí tendríamos que ver las miles de comunidades que viven en esta situación, una situación insegura jurídicamente, pero que no se debe a su falta de voluntad de legalizar, no se debe a la búsqueda de gangas, ¿verdad?, o de tierra gratis, como dicen los abogados, sino a procesos de despojo y desplazamiento documentados en los libros de historia. Les hablaba del terremoto del 86, los terremotos del 2001, la guerra civil salvadoreña, el desplazamiento por pandillas. La gente no se va de sus territorios porque quiera irse o porque quiera dejar sus terrenos, sino se va por circunstancias externas que los obligan a hacerlo. Pero de este tema hablamos muy poco. La deuda no es de las comunidades que tienen que legalizar, sino que es del Estado y de las élites del poder que han sostenido un orden socioeconómico impuesto e injusto desde arriba. O sea, no es culpa de la gente que viva así, sino que también no ha habido un orden y no ha habido voluntad de poner orden. Por ejemplo, hoy en día se presenta a la seguridad en El Salvador como el mayor logro del Estado o del gobierno en estos 7 años. Pero ¿qué otros logros hay? ¿Ha habido voluntad por hacer esta legalización de tierras y evitar desalojo y despojos? Bueno, no ha habido, al contrario. Se han facilitado espacios para seguir desalojando.
Garantizar este derecho a la tierra para comunidades empobrecidas no es una concesión, no es un favor, es la base sobre la que se obtienen otros derechos. El derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho al agua, el derecho a un ambiente sano, el derecho al descanso y al esparcimiento. Todos estos derechos son reconocidos a nivel internacional. La tenencia de tierras es uno de los principales derechos humanos. Hace unos meses se desarrolló en Colombia, en Cartagena, la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria. Y aquí se habló un poco de qué hay que hacer en una reforma agraria, en una reforma de tenencia de tierra, ¿verdad? Porque en Colombia, al igual que en otros países, han habido grandes desplazamientos de personas y hoy en día es una necesidad saber cómo se va a legalizar. Una de las conclusiones de esta conferencia fue que una reforma agraria no bastaba con entregar escrituras de las propiedades o de las casas, cosa que se ha hecho en todos los gobiernos y que se vende como un logro. Antes había que reconocer la historia de las comunidades, su conquista, su colonización, sus conflictos armados y sus formas contemporáneas de despojo que habían llevado a la situación actual, es decir, cómo llegamos a vivir donde vivimos y cómo ese territorio hoy lo llamamos nuestro, aunque vengamos de otros. ¿Por qué tuvimos que salir? Como les decía, la gente no ha salido porque ha querido, sino porque la situación externa nos ha llevado a esto. La reforma debe reconocer, ¿verdad?, la reforma agraria, también la forma de la diversidad en que las comunidades habitan. Lo que les decía, ¿verdad?, dónde, cuánto tiempo han habitado, quiénes han habitado, cuántas generaciones. Y la forma también cómo reaccionan ante los despojos. Aun cuando estas formas de vivencia o estas formas de habitación no concuerdan con la propiedad privada, porque estamos acostumbrados a que lo mío es mío y nadie más puede compartir, pero hay ciertas comunidades que sí lo hacen. En El Salvador, una de las grandes amenazas que existen es la especulación inmobiliaria, porque esta avanza en el territorio salvadoreño y además se han dado grandes ventajas a inversores extranjeros o inversores nacionales, ¿verdad?, con alto capital para poder hacer lo que quieran. Y esto sobre el derecho a la propiedad de muchísimas personas. Insistir en la propiedad privada como un dogma no solo es insuficiente, sino que es parte del problema. Sabemos que la propiedad privada es importante, pero no debe privar sobre los derechos humanos, sobre los derechos de las comunidades. No debe creerse que la gente hace las cosas porque lo quieren hacer o quieren vivir en un terreno baldío y después que lo saquen cuando llegue el dueño y que no lo legalizan, sino que muchas veces se da porque el mismo sistema inmobiliario ha hecho esto. Creo que hay que defender los territorios. Estoy consciente y estoy convencida que hay que apoyar también a las comunidades organizadas, a los movimientos sociales como Milpa, que han luchado desde las trincheras legales para hacer valer sus derechos y que además les han dado la razón legal. Aunque afuera la batalla de las ideas o la batalla mediática haya sido tan fuerte que los ha llevado a acosos, a difamaciones, a estigmatizaciones. Les invito a seguir hablando de este tema, a seguir conversando de estos temas y que no olvidemos que la propiedad privada no puede privar. Un gran saludo y les esperamos en el programa Platicar.